bienvenidos. Hoy continuaremos con la clase 4 que versará sobre el tema de potenciación. En esta clase vamos a ver cómo se definen las propiedades de exponentes y cómo se simplifican expresiones con el uso de estas propiedades. Entonces vamos a ver el tema que veremos en la clase de hoy. Antes de comenzar, quiero recordarle a todos los profesores de las instituciones educativas de subir las asistencias a estas clases y también cuando tengan la calificación del quiz, pues subir las notas a la correspondiente plataforma. Vamos entonces a comenzar con el tema de esta clase. En esta clase vamos a ver la clase número 4, potenciación, y vamos a ver los siguientes temas. Definición de potenciación, propiedades de los exponentes y simplificación de expresiones. Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Entonces vamos primeramente a definir qué significa hallar potencias y vamos a ver cuáles son las propiedades que se pueden utilizar en la potenciación. Veamos entonces qué cosa es la potenciación. O sea, vamos a tener que A es un número real y N es un número entero positivo. Entonces vamos a definir la potencia de A a la N, o sea, A a la N va a significar A a la N, pongamos el color blanco acá para que se vea mejor. A a la N significa que yo voy a tomar el producto del número real A N veces. O sea, que A a la N significa que yo tengo el número real A multiplicado por sí mismo N veces. A, así sucesivamente, hasta que lo multiplico N veces. Entonces esa sería la potencia de un número real elevado a un número entero positivo. Si tenemos que el número real es diferente de 0, también podemos definir la potencia de 0. Y esto siempre se va a tomar como que A a la 0 va a ser igual a 1. O sea que si yo tengo un número diferente de 0 y le elevo a la potencia 0, esto siempre nos va a dar 1. Ahora, igual que definimos la potencia de un número real, vamos. Listo. Bueno, disculpen, tuvimos una interrupción porque estábamos tratando de mejorar el audio de la transmisión. Entonces habíamos definido la potencia dado un número real A y un número entero positivo N, que significa la potencia A a la N, que significaba la multiplicación del número A por sí mismo N veces. También definimos el caso que tuviéramos un A diferente de 0, un número real diferente de 0, que la potencia de A a la 0 siempre va a dar la unidad, va a ser igual a 1. Ahora vamos a definir qué significa la potencia de A a un número entero negativo. Entonces, en este caso, N es positivo, vamos a definir la potencia de A a la menos N como la fracción 1 sobre A a la N. O sea que si yo tuviera, por ejemplo, estaría buscando 3 a la menos 2, eso significaría 1 sobre 3 a la 2. Vean entonces que tenemos definido las potencias de los números reales, ¿sí? A cualquier número entero positivo, también a un número negativo, tomándolo como A a la menos un entero positivo sería 1 sobre A a la N, y también cuando A es diferente de 0, podemos elevar a la 0, que es igual a 1. En este caso, cuando yo estoy tomando potencias de números reales con exponentes enteros negativos, pues también se requiere que A sea diferente de 0. Entonces vamos a ver unos ejemplos de cómo se hallan estas potencias en los diferentes casos. Veamos, o sea, aquí tengo 3 a la 5, por tanto aquí yo tendría 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Eso es lo que significaría 3 a la 5. Veamos que 3 por 3 es 9,
9 por 3, 27. 27 por 3 tendríamos 81. Y 81 por 3 nos daría 243. Este sería entonces 3 a la 5, la potencia de 3, que sería 200, la potencia de 3 a la 5, 243. Veamos este ejemplo. Vean que tenemos el número 5 elevado a la menos 2. Entonces, siguiendo la regla que vimos anteriormente, cuando tenemos un número real elevado a un número entero negativo, lo que escribimos que esto es igual a 1 sobre 5 a la 2. Fíjense que esto es lo mismo que 1 sobre 5 a la 2 es lo mismo que 5 por 5. Que 5 por 5, esto nos da 1 sobre 25 y esto es 0,04. O sea que 5 a la menos 2 nos daría 0,04, lo que es lo mismo 1 sobre 25. Vean que lo que hicimos fue aplicar la definición de potencia cuando yo tengo el exponente, que es un número entero negativo. Entonces lo escribo como 1 sobre, ya tendría el número real elevado a la potencia, a este exponente, que sería un número entero positivo. Vamos entonces a resolver este tercer ejemplo que tenemos aquí. Lo que voy a hacer es que voy a escribir por separado cada uno de estos términos. Aquí vean que yo tengo menos 2 a la 3. Esto significa que yo tengo menos, y aquí tendría 2 por 2. Vamos a escribirlo nuevamente. Dos por 2 por 2. O sea que este valor me da menos 8. Bien, vamos a ver el segundo miembro que está en esta suma. Aquí me quedaría menos 4 a la 3. Vean que el número que estoy elevando a la 3 es el número real menos 4. Por tanto, por la definición, esto me quedaría igual a menos 4 por menos 4 por menos 4. Vean que esto cuánto me daría. Como tengo el signo menos, aquí yo tendría menos por menos 4 por menos 4, me daría más 16. Más 16 por menos 4, esto me daría menos 64. Este sería el valor del segundo sumando. Vamos a ver el tercer sumando. Aquí yo tendría menos 3 elevado a la menos 2. Esto sería igual, aplico el hecho aquí, yo tengo un número real elevado a un exponente que es un número natural, un entero negativo. Entonces esto sería igual a 1 sobre menos 3 a la 2. Si aplico nuevamente, ¿qué significa esto? Esto sería 1 sobre, aquí yo tendría menos 3 tendría menos 3 por menos 3. Y esto me daría igual, menos 3 por menos 3 me daría más 9, por tanto esto nos daría un noveno. Listo, entonces fíjense que ya he encontrado, he efectuado todas las potencias que aparecen en la suma. Ahora lo que vamos es a reemplazar esto en la suma y hallar el valor de la suma. Entonces tendríamos, el primer sumando nos dio menos 8, el segundo sumando me da menos 64 y el tercero me da más un noveno. Si sumamos, aquí yo tendría menos 8 menos 64, eso nos da menos 72. Menos 72 más un noveno.
Vamos a escribir esto en forma de fracción, para eso tenemos el denominador común, porque este menos 72 es lo mismo que si estuviera 72 sobre 1, o sea que tendría denominador común 9, o sea aquí tendría 9 entre 1, me quedaría 9 multiplicado por 72, eso me quedaría menos 648, más, aquí tendría 9 entre 9 a 1 multiplicado por este 1, me quedaría más 1, y entonces la respuesta sería menos 648 más 1 sobre 9, que nos quedaría menos 647 novenos. O sea que el resultado de esta operación sería menos 647 sobre 9. Es lo que nos da esta operación que hemos hecho, este ejemplo que hemos hecho con potencias. ¿Bien? Entonces vamos a ver ahora, nosotros ya vimos la definición de qué cosa era la potenciación. Entonces hasta el momento tenemos números reales que podemos elevar a exponentes que son números naturales o que son enteros negativos, o incluso lo podemos elevar a cero si el número real es diferente de cero. Ahora vamos a ver qué propiedades podemos utilizar con la potenciación. Estas propiedades de los exponentes son las siguientes. Entonces, vamos a ver las propiedades de los exponentes, sean a y b, números reales distintos de cero, m y n, números enteros. O sea, ya aquí no tenemos la restricción de que m y n sean o positivos o negativos, pueden ser positivos o negativos. Entonces, si yo tengo el número a elevado a la m multiplicado por el número a elevado a la n, vean que yo tengo aquí la multiplicación, tengo la misma base y tengo diferentes exponentes. Entonces, a a la m por a a la n es igual a la base a, pero elevado a la suma de los exponentes. O sea, a la m más n. O sea que si yo tengo la multiplicación de dos potencias con la misma base, lo que hago es sumar los exponentes y escribo la misma base elevado a la suma de las exponentes. O sea, a la m más a la n es igual a la m más n. O sea, vean este ejemplo, 2 a la 3 más 2 a la 4. En este caso, la función de a es el número 2, m sería 3, n sería 4. Esto nos quedaría igual a 2 a la 3 más 4. Tenemos que esto nos da 2 a la 7, ¿cierto? Y 2 a la 7 es fácil ver que esto es 128. Entonces tenemos esta propiedad que cuando multiplico, ¿sí?, estas potencias con la misma base y diferentes exponentes, lo que hago es sumar los exponentes. Vamos a ver otra propiedad. Aquí teníamos que esto nos da 128. Vamos a ver este ejemplo. Aquí tengo a a la m sobre a a la n. Vean lo que tengo acá. Tengo en el numerador, tengo una potencia donde la base es a y está elevado al exponente m. Y en el denominador la base es a y está elevado al exponente n. Entonces, ¿a qué va a ser igual eso? Va a ser igual a la base a elevado a la resta de los exponentes. O sea, se toma el exponente del numerador y se le resta el exponente del denominador. O sea, vamos a escribirlo aquí de esta manera. O sea, yo tengo a la m sobre a la n. Esto es igual a la m menos n. En este ejemplo que tenemos aquí, vean que esto es lo mismo. 3 a la 4 sobre 3 a la 3. Esto sería igual a 3 a la 4 menos 3. Esto nos da 3 a la 1. Y esto es igual a 3. Entonces vean que aquí tenemos la propiedad para la multiplicación, ¿cierto? Cuando tenemos la misma base y diferentes exponentes, y la propiedad para la división cuando tenemos la misma base y diferentes exponentes. Si multiplicamos, los exponentes se suman. En la división, con la misma base, los exponentes se restan. Vamos a ver la siguiente propiedad.
Aquí tenemos una potencia elevada a otro exponente. Fíjense que tengo acá a la n, y después que termine de hacer esta operación de elevar a la n, voy a elevarlo a la potencia m. En este caso lo que se obtiene, vean que a la n a la m, ¿qué quiere decir? Si yo busco la definición, esto no sería más que coger a la n, multiplicarlas m veces. Por tanto, lo que nos vamos a tener, y a la n a su vez, era a multiplicada a n veces. Por tanto, cuando yo tenga a la n y a su vez elevado a otro exponente, eso es igual a la base elevada a la multiplicación de los exponentes. A la multiplicación de los exponentes. Bien, como tenemos en este ejemplo, aquí yo tengo 5 a la 2 y todo esto elevado a la 3. Vean que si aplico la propiedad, esto sería 5 a la 2 por 3. Esto es lo mismo que 5 a la 6. Es el valor que tenemos ahí. Y el valor de 5 a la 6, vean que 5 a la 6 es multiplicar 5 6 veces, que sería 5 por 5 por 5 por 5 por 5. Vean que cada multiplicación esto me quedaría 25 por 25 por 25 y el resultado de esa multiplicación es 15.625. 15.625. Entonces, cuando yo tenga un exponente tenga esta base a un exponente y a su vez elevado a otro exponente, lo que hago es multiplicar los exponentes. Otra propiedad también que se utiliza mucho es, si se quiere, la contraria a esta. Ahora yo tengo dos exponentes, vean que tienen diferente base, dos potencias, perdón, tienen diferente base, pero tienen el mismo exponente. Entonces eso sería igual a la multiplicación de las bases elevada al mismo exponente. O sea que aquí yo tengo a por b a la m, eso es lo mismo que a la m por b a la m. A la m por b a la m. Bien, esto nos quedaría igual a 4 a la 3 por 5 a la 3. Vean que 4 a la 3 es 64 y 5 a la 3 sería 5 por 5, 25 y 25 por 5 por 125. Y esto nos da un valor de 8.000. Sería el valor de esta multiplicación. Vean que también es fácil verlo aquí. 4 por 5 sería 20. Bien, esto es lo mismo que escribir 20 a la 3. 20 a la 3 es igual a 20 por 20 por 20, ¿cierto? Y eso nos quedaría 8.000. Entonces vean las propiedades que hemos visto. O sea, tenemos la misma base, diferentes exponentes en la multiplicación se suman, en la adición se restan los exponentes. Tengo una potencia elevada a otro exponente, lo que hago es dejar la base y multiplicar los exponentes. Y aquí cuando tengo dos potencias con la base diferente pero el mismo exponente, lo que hacemos es multiplicar las bases y elevarlo al mismo exponente. Y vamos a ver una última propiedad que es qué pasa cuando yo elevo a un número entero una fracción. O sea, esto que está aquí es escribir a sobre b
a la m, lo que nos dice la propiedad que esto es a la m sobre b a la m. O sea que cuando yo tengo una fracción elevado a un exponente, eso es lo mismo que formar la fracción de la base del numerador al exponente sobre la base del denominador al exponente. En este ejemplo que tendríamos aquí, esto nos quedaría 2 a la 3 sobre 3 a la 3. 2 a la 3, eso nos da 8. Y 3 a la 3, eso nos da 27. Entonces, para hallar 2 tercios a la 3, lo que hice fue aplicar la propiedad que está descrita aquí y expresarlo como una fracción. 2 a la 3 sobre 3 a la 3. Bien, eso nos quedaría 8 sobre 27. Todas estas propiedades, entonces, las vamos a usar más adelante para simplificar expresiones y para calcular propiedades, para simplificar expresiones y para poder operar con los exponentes. Bueno, entonces vamos a comenzar con qué cosa es la simplificación de expresiones. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer un pequeño descanso para no introducir la simplificación de expresiones e irnos al descanso después. Y en este descanso ustedes podrán hacer todas las preguntas que tengan sobre lo que vimos inicialmente, o si tienen preguntas de la clase anterior, pues también la pueden hacer. Entonces vamos a hacer un pequeño descanso y ya regresamos. Bueno, entonces de regreso vamos a continuar con la clase, esta vez con la simplificación de expresiones. En este caso lo que queremos es, dada una expresión algebraica, escribirla en la forma más simple posible, aplicando las propiedades de los exponentes que hemos visto hasta el momento. Recuerden que estamos trabajando hasta el momento con exponentes que son enteros. En la próxima sesión vamos a hablar ya de exponentes que pueden ser fraccionarios con la introducción del concepto de radicación. Por ahora vamos a seguir con las propiedades de los exponentes en enteros y vamos a ver entonces cómo podemos simplificar expresiones algebraicas con las propiedades que hemos visto hasta el momento. Entonces vamos a ver un primer ejemplo. Me piden simplificar esta expresión. Es 2 a la menos 3 por 2 a la menos 4, todo sobre 2 a la menos 5 por 2 a la menos 7. Entonces lo primero que vamos a hacer en el numerador, vamos a aplicar la propiedad. Vean que tenemos aquí 2 a la menos 3, 2 a la menos 4. Tiene la misma base y los exponentes son diferentes. Por tanto, aplicando la propiedad, lo que tenemos es que escribimos 2, que es la base, y los exponentes se suman. Entonces tendríamos menos 3 más menos 4. Es lo que tendríamos aquí. En el denominador tendríamos lo mismo. Vean que tenemos 2 a la menos 5, 2 a la menos 2, tendríamos 2 a la menos 5 más menos 2. Entonces fíjense que esto sería igual a 2 menos 3 más menos 4, eso me quedaría 2 a la menos 7, y aquí tendríamos menos 5 más menos 2, eso es menos 5 menos 2, tendríamos también 2 a la menos 7. Vean que en el numerador y en el denominador tenemos el mismo número real, podemos simplificar, ¿cierto? Y en esta expresión obtenemos 1. Entonces el valor de esta expresión es 1. También podríamos haberlo hecho aplicando otras propiedades. Por ejemplo acá, sin simplificar, yo tengo 2 a la menos 7 sobre 2 a la menos 7. Vean que tenemos una división, ¿sí?, donde tenemos dos potencias. Aquí tenemos la misma base, 2 a la menos 7, aquí tenemos la misma base, 2 a la menos 7. Por tanto, podemos poner la base 2 y del exponente de arriba, menos 7, ahora en vez de sumar, restamos el exponente de abajo, menos 7.
vean que esto nos daría 2 a la menos 7, menos por menos me daría más 7, eso que me queda, eso es lo mismo que 2 menos 7 más 7 nos quedaría 0, y todos sabemos que 2 a la 0 es 1. Entonces tenemos el mismo resultado. Lo único que acá lo que hice fue aplicar la propiedad de la resta de los exponentes para cuando tengo fracciones con exponentes con la misma base, para que vieran que obteníamos el mismo resultado. Entonces vamos a ver un ejemplo también de simplificación de expresiones, pero que incluya no solo potencias de números, sino ya algunas variables. Vamos a ver, por ejemplo, este ejercicio de simplificación de expresiones. Vean, tenemos una fracción. Aquí tenemos 3 por a la menos 1 por b a la 2, todo esto elevado a la menos 2, y aquí abajo tenemos paréntesis 2 a la 2 por b a la menos 1, todo elevado a la menos 3. Entonces la primera, lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad que teníamos aquí. Recuerden que si yo tenía una multiplicación, vamos a poner otras letras para no confundirlas con las que tenemos acá. Si yo tenía x multiplicado por y y lo tenía elevado a la m, eso es lo mismo que multiplicar x a la m y multiplicar y a la m. Esa es una de las propiedades que hicimos. Entonces vean que aquí yo tengo tres factores. Tengo el 3, el a la menos 1, el b a la 2, y todo está elevado a la menos 2. Por tanto, aplicando esta propiedad, aquí tendríamos 3 elevado a la menos 2, por, aquí tendría a la menos 1 a la menos 2, a la menos 1 a la menos 2, por, y aquí tendríamos b a la 2 elevado a la menos 2, sobre, aplicando esas mismas propiedades en el denominador. Vean que aquí tengo tres factores también, el 2, el a la 2 y el b a la menos 1, todo elevado a la menos 3. Entonces tendríamos 2 a la menos 3, aquí tendríamos a la 2 a la menos 3, y aquí tendríamos por b a la menos 1 a la menos 3. Entonces, tanto en el numerador como en el denominador aplicamos esta propiedad. Ahora vean que yo tengo aquí a la menos 1 a la menos 2, b a la 2 a la menos 2. Aquí igual, a la 2 a la menos 3, b a la menos 1 a la menos 3. Aquí podemos aplicar esta propiedad, la propiedad que dice x a la n a la m es lo mismo que x a la n por m. ¿Sí? Entonces vean que nos va quedando lo siguiente. Nos va quedando 3 a la menos 2 por, aquí tendríamos a elevado a menos 2 por menos 1, nos daría 2 positivo, ¿cierto? Por b, 2 por menos 2, nos quedaría b a la menos 4 sobre 2 a la menos 3 por, aquí tendríamos a la menos 6 por b menos 1 por menos 3, me quedaría a la 3. Eso es lo que tendríamos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, miren que aquí tengo a la 2 sobre a la menos 6. Recuerden que yo tenía una propiedad que si yo tenía x a la n sobre x a la m, eso es lo mismo que x a la n menos m. Por tanto, si yo aplico esta propiedad, aquí tendría lo siguiente, 3 a la menos 2, aquí vamos a poner sobre 2 a la menos 3, este no lo voy a tocar ahora, por, sería a la 2 menos menos 6, a la 2 menos
menos 6 por b a la menos 4 menos 3. Vean que aquí tendría entonces lo siguiente. 3 a la menos 2 sobre 2 a la menos 3 por, aquí me quedaría 2 menos menos 6, me quedaría a la 8, ¿sí? Y aquí me quedaría b a la menos 7. ¿Listo? Ahora vamos a aplicar esta otra propiedad que dice que si yo tengo que x a la menos n es lo mismo que 1 sobre x a la n. Entonces lo que vamos a hacer es escribir aquí de modo tal que todos mis exponentes sean positivos. Entonces vean lo que tengo aquí. Entonces este 3 a la menos 2 se convertiría en 1 sobre 3 a la 2 por a la 8. Este b a la menos 7 se convertiría en 1 sobre b a la 7, ¿cierto? Y en este denominador que tengo aquí, 2 a la menos 3, eso se convertiría en 1 sobre 2 a la 3. Bien. Agrupando un poquito, vean que lo que yo tengo es que este 1 sobre 2 a la 3, este 2 a la 3 sube al numerador y me quedaría 2 a la 3 por a la 8 sobre, aquí tendría 3 a la 2 por b a la 7. Sabemos que 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, o sea, es 8. Nos quedaría 8 a la 8 sobre 3 a la 2 es 9, b a la 7. Este sería el valor de la expresión ya simplificada. 8a a la 8 sobre 9b a la 7. Vean que aquí aparecía exponentes negativos. Parecía a y b con exponentes negativos. Ya en esta expresión, tanto a como b aparecen siempre con exponentes positivos. Entonces vean que lo que hicimos fue aplicar sucesivamente las propiedades de exponentes. Vean que miren todas las propiedades que aplicamos, son las que están en esta parte izquierda del tablero. Bien, entonces fíjense que aplicando las propiedades de los exponentes, yo puedo dar una expresión en una forma mucho más simplificada, donde ya las variables aparezcan siempre con exponentes positivos. Vamos a ver entonces otro ejemplo. A la menos 1 menos b a la menos 1 sobre a la menos 1 más b a la menos 1, todo a la menos 1. Entonces vamos a simplificar esta expresión. La idea es representar esta expresión donde las variables a y b aparezcan solo con exponentes positivos. Lo que primero vemos es que tenemos esta expresión que está entre paréntesis elevada a un número negativo. Por tanto, lo que podemos hacer es aplicar esta propiedad, que es que x a la menos n es lo mismo que 1 sobre x a la n, ¿cierto? Entonces fíjense que esto se nos convertiría en 1 sobre a la menos 1 menos b a la menos 1 sobre a la menos 1 más b a la menos 1. Eso es lo que tendría aquí, esta fracción. Entonces fíjense que tengo 1 sobre esta fracción. Esto puede expresarse de la forma más sencilla. Este sería el numerador. Por tanto tendría aquí a la menos 1 más b a la menos 1 sobre a la menos 1 menos b a la menos 1. Eso es lo que tendríamos ahí. Ahora vamos entonces a continuar a partir de aquí. O sea, lo que hicimos fue aplicar la propiedad y tenemos ya, no tenemos
está la fracción y ya eliminamos este exponente negativo que estaba aquí. Entonces vamos a expresar esto aplicando esta misma propiedad. ¿Qué cosa es a a la menos 1? A a la menos 1 es 1 sobre a más. ¿Qué cosa es b a la menos 1? B a la menos 1 es 1 sobre b. Todo esto está dividido entre a a la menos 1. A a la menos 1 es 1 sobre a menos b a la menos 1, que es 1 sobre b. Ahora vamos a efectuar las operaciones con fracciones, tanto las que están en el numerador como la que está en el denominador. O sea, aquí sacamos denominador común. El denominador común sería a por b. Y aquí tendríamos a por b entre a, nos daría b, que multiplicado por 1 nos da b, más a por b entre b, nos quedaría a, que multiplicado por 1 nos daría a. Eso es lo que tendríamos en el numerador. En el denominador, fíjense que tenemos, el denominador es el mismo, a por b, por, aquí tendríamos el denominador común a por b, aquí tendríamos a por b entre a me daría b, multiplicado aquí me quedaría, vamos a entender un poco esta rayita, b menos a, b, menos, aquí tendríamos a por b entre b me quedaría a, multiplicado por 1 me quedaría a. Bien, esta fracción de fracciones la podemos escribir mejor. O sea, generalmente los estudiantes usan un truco que es le dicen a veces la ley de la oreja, que es unir este con este, los dos más extremos y estos dos. Estos serían lo que está arriba y esto vendría en la parte de división. Por tanto, esto nos daría, ¿cierto? Nos daría b más a por AB, que sería estos dos, y aquí me quedaría de la multiplicación estos dos, me quedaría AB por B menos A. Vean que este AB se simplifica con este AB y la respuesta que tenemos finalmente es B más A sobre B menos A. Entonces esta sería la respuesta de esta expresión que nos habían dado al principio, que vean que había muchos exponentes negativos. Aquí lo hemos expresado con todos los exponentes positivos. O sea que tendríamos a la menos 1 menos b a la menos 1 sobre a la menos 1 más b a la menos 1. Todo eso elevado a la menos 1 se puede expresar simplemente como b más a sobre b menos a. Y vean que básicamente la propiedad exponente que utilizamos fue esta. Ya lo demás que hicimos fue operar con las reglas de suma, división, multiplicación de fraccionarios. Bien, vamos entonces a ver otro ejemplo de simplificación de fracciones. Bueno, entonces vemos este ejemplo. Aquí tenemos menos 2 a la menos, tenemos esta fracción 2 a la 2, x a la menos 2, y a la 0. Abajo tenemos 3 a la 2, x a la 3, y a la menos 2. Todo esto elevado a la menos 2 y todo esto que está acá se eleva a la menos 2. Vean que tenemos aquí esta expresión está elevado a la menos 2 y todo después elevado a la menos 2. Entonces la primera propiedad que nosotros podríamos utilizar es esta propiedad que dice que si yo tengo x a la n y la elevo a la m, eso es lo mismo que x a la n por m. Entonces vean que aquí tendríamos, este sería mi x, ¿sí? Aquí tendría el menos 2 y aquí tendría el menos 2, pues al elevarlo yo tendría esta expresión. Todo lo que está dentro del paréntesis menos, tendría 2 a la 2 por x a la menos 2 por y a la 0 sobre 3 a la 2 por x a la 3
por y a la menos 2. Todo esto quedaría elevado a qué exponente. Pues evidentemente tendríamos menos 2 por menos 2, eso nos da más 4. Por tanto tendríamos esto elevado a la 4. Ahora lo que vamos a hacer, podríamos hacerlo como en el caso anterior, que primero aplicamos la propiedad de que si yo tengo diferentes números elevados al mismo exponente, podría poner cada potencia y multiplicarlos. O también podemos simplificar esto primero y después elevar a la potencia 4. Entonces, esta vez vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, vamos a escribir aquí. Yo tendría menos, aquí tengo 2 a la 2. Vean que aquí tengo x a la menos 2 sobre x a la menos 3. Por tanto, esto nos quedaría x a la menos 2 menos 3, aplicando la propiedad de la división con la misma base. Y aquí tengo y a la 0 menos 2, esto me quedaría y a la 0 menos 2. Y bueno, el 3 a la 2 lo voy a dejar acá porque está en un exponente positivo. Y todo esto está elevado a la 4. Vean entonces que tendríamos lo siguiente. Aquí tendríamos el paréntesis, el signo menos. Aquí arriba tendríamos 2 a la 2 por, aquí tendríamos x a la menos 5 por, aquí tendríamos y, 0 menos menos 2 me quedaría a la 2 y todo esto está dividido entre 3 a la 2 y elevado a la 4. Entonces lo que vamos a hacer ahora es este x a la menos 5 que está acá, aplicando la correspondiente propiedad, lo podemos poner en el denominador con exponente positivo. Vean entonces que esto nos quedaría así. Menos 2 a la 2 por y a la 2 sobre 3 a la 2 por x a la 5 y todo a la 4. ¿Bien? Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Pues ya ahora sí vamos a aplicar la propiedad de elevar a este exponente. Aquí tendríamos menos 1 a la 4, eso sería menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1, nos daría 1, o sea que el signo menos se nos va. Tendríamos 2 a la 2 a la 4, como se multiplican los exponentes, esto sería 2 a la 8. Y aquí tendríamos x a la 2 a la 4, tendríamos x a la 8. Sobre. Aquí tendríamos 3 a la 2 a la 4, eso sería igual a 3 a la 2 por 4, que es 8, quedaría 3 a la 8. Por aquí nos quedaría x a la 5 a la 4, se multiplica y tendríamos x, aquí me equivoqué, no es x sino y. Así. Entonces déjenme yo, termino aquí, corrijo esto y entonces hacemos un pequeño receso. O sea que tendríamos 2 a la 8, y a la 8 sobre 3 a la 8, como habíamos dicho, y aquí tendríamos x, ¿cierto? X a la 20. X a la 20. Y este entonces, aquí es 3 a la 8. Y este entonces sería la expresión simplificada de la expresión esta que nos habían dado al principio. Bueno, entonces vamos a hacer otro pequeño receso. Aprovechen por favor este receso para enviar las preguntas que tengan sobre lo que hemos hecho hasta el momento y después continuamos.
Bueno, continuamos entonces mirando estos ejemplos de simplificación de expresiones. Vamos a hacer otro ejemplo que involucra exponentes también negativos para tratarlo de expresar en la forma más simple posible, donde todas las variables que aparezcan con exponentes positivos. Entonces vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo tenemos esta fracción que es a a la menos 3 menos b a la menos 1 por c a la menos 1, todo sobre a la menos 3 más b a la menos 1 por c a la menos 1, y todo este paréntesis está elevado a la menos 1. Entonces lo que vamos a hacer, primeramente, como hicimos en un ejemplo anterior, es aplicar esta propiedad, que si yo tengo que x está elevado a un número entero negativo, entonces esto es lo mismo que escribir 1 sobre x a la n. Bien, entonces esto nos quedaría como 1 sobre, y aquí tendrían en el denominador todo ese paréntesis que nos dan, que sería a la menos 3 menos b a la menos 1 por c a la menos 1, todo dividido entre a la menos 3 más b a la menos 1 por c a la menos 1. Y acuérdense que todo esto estaba entre paréntesis, el denominador de esta fracción. Pues por la propiedad de fracciones, esto es lo mismo que escribir esto así. Este sería el numerador, o sea, a la menos 3 más b a la menos 1 por c a la menos 1, todo sobre a la menos 3 menos b a la menos 1 por c a la menos 1. ¿De acuerdo? Entonces vamos ahora a aplicar esta misma propiedad en cada uno de los sumandos que aparecen tanto en el numerador como en el denominador. Entonces tendríamos arriba, en el numerador, esto sería igual a 1 sobre a la 3 más 1 sobre b por 1 sobre c. Y en el denominador tendríamos 1 sobre a la 3 menos 1 sobre b por 1 sobre c. Vean que esto se puede escribir de esta manera, o sea, esto sería 1 sobre a la 3 más 1 sobre b por c, y en el denominador tenemos 1 sobre a la 3 menos 1 sobre b por c. Correcto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es efectuar esta operación de suma de fracciones que está en el numerador y esta operación de resta de fracciones que está en el denominador. Vean que aquí nos quedaría lo siguiente. En el numerador, el denominador común sería a la 3 por b por c, ¿cierto? Y aquí tendríamos a la 3 por b por c, entre a la 3 nos quedaría b por c más a la 3. Ahora, ¿qué pasa en el denominador? En este caso el denominador común nuevamente es a la 3 por b por c sobre, aquí tendríamos a la 3 por b por c, si lo dividimos entre a la 3 nos queda b por c menos a la 3. Ahora esta fracción que está dada aquí, pues aplicando la multiplicación de fracciones y la división de fracciones, esto se puede expresar como habíamos visto antes. Esto sería lo mismo que b por c más a la 3, que multiplica a la 3 por b por c sobre, ahora quedaría la multiplicación de estos dos, me quedaría a la 3
por B por C, que multiplica a B por C menos A a la 3. Vean que aquí podemos simplificar este a la 3 con este a la 3, esta B, con esta B, esta C, con esta C, y obtenemos la respuesta final, que sería B por C más A la 3 sobre B por C más, perdón, B por C menos A la 3. Y vean que hemos simplificado la expresión original, la hemos podido escribir de una forma mucho más simple. Vean que todas las variables aparecen con exponentes positivos. Esta era nuestra expresión original, que tenía tanto A como B como C, aparecían con exponentes negativos, y esta es una expresión simplificada de esta misma expresión algebraica. Vean que sobre todo la propiedad que utilizamos fue esta, de que una base a un exponente entero negativo se puede escribir como 1 sobre X ya al exponente positivo. Veamos entonces otro ejemplo de simplificación de expresiones para seguir practicando las propiedades de los exponentes. Vamos a ver aquí en esta expresión, pues, por dificultades técnicas aquí salió esto un poco mal escrito. Yo lo voy a escribir tal como es. Sería z al cuadrado que multiplica a w al cuadrado. Todo esto multiplica a z más w, y esta suma está elevada a la menos 2. Y aquí tenemos un corchete, y en ese corchete tenemos z elevado a la menos 2 menos w también elevado a la menos 2. Así es como es el ejercicio, porque aquí este 2 pues no quedó donde debía. Entonces vamos a aplicar las diferentes propiedades. Nuevamente, la propiedad, aquí la voy a volver a escribir, x a la menos n igual a 1 sobre x a la n. Entonces vamos a empezar a escribir todo esto de una forma más compacta. Entonces vamos a poner que esto es igual. Vean que este z más w a la menos 2, pues entonces bajaría para el denominador. Y yo tendría entonces lo siguiente: z cuadrado por w al cuadrado dividido entre z más u más w, perdón, al cuadrado. Vamos a ver qué pasa con este corchete. Vean que en este corchete lo que vamos a escribir es aplicar la propiedad nuevamente. Vean que aquí yo tengo z a la menos 2, se escribiría como 1 sobre z a la 2 menos 1 omega a la menos, w a la menos 2 sería 1 sobre w al cuadrado a la 2. Vamos entonces a efectuar todo esto que tenemos acá. Primeramente vamos a efectuar este corchete y vean lo que vamos teniendo. Tendría yo que z cuadrado por w al cuadrado dividido entre z más w al cuadrado por, ¿qué me quedaría en el corchete? Vean que aquí yo tendría el denominador común sería z cuadrado por w al cuadrado, y en el denominador tendría z cuadrado por w al cuadrado entre z cuadrado, arriba me quedaría w al cuadrado menos z cuadrado. Esto es lo que me quedó cuando operé esta expresión de fracciones, que la logré establecer a partir de aplicar la propiedad a z menos 2 menos omega.
Vean ustedes que aquí es fácil ver que este z cuadrado se puede simplificar con este z cuadrado. Este w al cuadrado se puede simplificar con este w al cuadrado. Y vean entonces que la expresión, que al principio era muy larga, ya nos va quedando un poco más compacta. Me queda w al cuadrado menos z cuadrado sobre w más z al cuadrado. Bueno, aquí escribí no z más w, sino w más z, pero sabemos que en una suma, la suma es conmutativa, o sea que no hay problema en escribirlo en otro orden. Ahora bien, vamos a tratar de simplificar más esto. Y aquí lo que vamos a utilizar es un producto notable que se llama diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados significa lo siguiente: cuando yo tengo una expresión a al cuadrado menos otra expresión b al cuadrado, esta diferencia de cuadrado es igual a menos b por a más b. Vean entonces que en el numerador yo tengo precisamente una diferencia de cuadrado. Por tanto, voy a aplicar esta fórmula que escribí acá abajo en el numerador y me quedaría w menos z que multiplica a w más z. Entonces así se describe la expresión. Ahora vean que yo tengo aquí, en el denominador tengo w más z a la 2. Bien. Ahora entonces, ¿qué puedo hacer? Aquí también puedo aplicar las propiedades exponentes o simplemente simplificar, porque este w más z, ¿qué significa? Escribámoslo. Esto sería w menos z por w más z, y abajo eso sería lo mismo que escribir w más z por w más z, porque eso es lo que significa por w más z, porque eso es lo que significa elevar a la potencia de 2, es multiplicar la expresión dos veces. Vean que ahora puedo simplificar este w más z con este w más z y llego a la respuesta final, que es w menos z sobre w más z. Y vean qué expresión tan compacta nos quedó de la expresión original dada, que era bastante larga. Y eso lo pudimos hacer aplicando las propiedades de los exponentes y después operando con las fracciones. Vean que la expresión original parecía muy complicada, pero después de hacer el proceso de simplificación obtuvimos una expresión bastante simple y compacta. Entonces, para terminar con esto de la simplificación de expresiones, vamos a resolver un último ejercicio y para que veamos cómo se sigue aplicando lo de las propiedades de los exponentes. Aquí también hay un problemita. Este uno que aparece aquí está mal situado. Realmente la expresión la voy a escribir aquí. Sería 3 a la n menos 1 sobre 3 a la n, todo esto elevado a la n menos 1, dividido, bien, 9 a la n más 1 sobre 3 a la n menos 1, todo esto elevado a la n más 1. Entonces vamos a empezar a operar con este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer, si yo tengo una división de fracciones, pues ya sabemos que dividir dos fracciones es multiplicar la primera por el recíproco de la segunda. Por tanto, esto lo podemos escribir así. Esto sería igual a 3 a la n menos 1 sobre 3 a la n
a la n menos 1 que multiplica a 3 a la n menos 1 elevado a la n más 1 sobre 9 a la n más 1. Vean que aquí tenemos una cosa importante. Todas las bases que se ven, excepto esta, tienen base 3. Por tanto, eso nos va a permitir a nosotros operar con las operaciones, con las propiedades de exponentes, manteniendo la base 3. Esta es la única que tiene una base diferente, pero recuerden que 3 es lo mismo, que 9 lo puedo escribir como 3 al cuadrado. Por tanto, toda esta expresión la podemos escribir así: 3 a la n menos 1 por 3 a la n menos 1 todo a la n más 1 sobre 3 a la n, todo esto a la n menos 1 por, donde está el 9, en vez de escribir 9 vamos a escribir 3 a la 2 y elevado a la n más 1. Muy bien. Ahora vamos a empezar a aplicar las propiedades para mantener todo en base 3. Entonces vean que aquí tengo 3 a la n menos 1 por, aquí tengo 3 a la n menos 1 elevado a la n más 1. Recuerdan que teníamos la propiedad que decía a la n elevado a la m es igual a la n por m. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces tendríamos 3 elevado a la n menos 1 que multiplica a n más 1. Muy bien. Abajo que tenemos, aquí lo mismo, tenemos 3 a la n menos 1, entonces nos quedaría 3 a la n que multiplica a n menos 1 por, aquí tenemos 2 elevado al 3 a la 2 elevado a la n más 1, nos quedaría 3 a la 2 que multiplica a n más 1. Vean que ahora ya tenemos todo bien en base 3. Vamos a empezar a hacer estas multiplicaciones que están en los exponentes para después aplicar la propiedad de la suma de los exponentes. Entonces vean que tenemos aquí lo siguiente. Aquí tenemos 3 a la n menos 1 por 3. Ahora vean que tengo n menos 1 por n más 1. Resulta que esto también es una diferencia de cuadrado. ¿Recuerdan la fórmula que le había escrito en el anterior ejercicio? A cuadrado menos b cuadrado es igual a menos b por a más b. Entonces aquí la función de a la hace el n, la función de b la hace el 1, por tanto esto nos quedaría n al cuadrado menos 1. Vamos a ver abajo qué tenemos. Aquí tendríamos 3, vean, multipliquemos esto, aquí yo tendría n por n al cuadrado, n por menos 1 me quedaría menos n, y por 3, aquí tendríamos 2n más 2. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar la propiedad de la suma de los exponentes. Recuerdan esta propiedad, si yo tengo a la n por b a la n, perdón, por a la m, lo que hace es que pongo la misma base a y sumo los exponentes.
Esta es la primera oración que voy a ir aquí arriba. Por tanto, vean que esto nos va a quedar lo siguiente. Arriba nos queda 3. Si yo sumo tendría n cuadrado más n menos 1 nos daría menos 2. ¿Y aquí qué tendría? Aquí yo tendría, abajo que tenemos, 3 a la n cuadrado, ¿cierto? Aquí tendría menos n más 2n, me quedaría más n más 2. Eso es lo que voy teniendo. Ahora vean que puedo aplicar otra propiedad. ¿Cuál propiedad? Vean que aquí tengo 3 elevado a un exponente, aquí tengo el mismo 3 elevado a otros exponentes. Entonces recuerden que si yo tenía a la n sobre b a la n, perdón, sobre a la m, esto es lo mismo que a la diferencia de los exponentes, n menos m. Entonces vean que esto, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 3 elevado a la ¿quién? N cuadrado más n menos 2 menos, abro paréntesis, n cuadrado más n más 2. Si yo efectúo eso, esto me queda 3 a la n cuadrado más n menos 2 menos n cuadrado menos n menos 2. Y vean ustedes que esto me da ¿cuánto? Esta n cuadrado se cancela con esta n cuadrado. Esta más n se cancela con esta menos n. Menos 2 por menos 2 me da menos 4. Por tanto, la respuesta es 3 a la menos 4. Que aplicando ahora la propiedad que habíamos visto, esto es lo mismo que, lo voy a escribir aquí, 1 sobre 3 a la 4. Entonces vean que 1 sobre 3 a la 4 es el resultado de esta expresión que nos habían dado, bastante complicada. Vean que lo que hemos hecho es aplicar sucesivamente las propiedades de los exponentes y llegar a esta expresión 3 a la menos 4, o lo que es lo mismo 1 sobre 3 a la 4. Este entonces es el último ejemplo que tenía sobre la simplificación de expresiones. En la próxima clase ya vamos a mirar cuando los exponentes son fraccionarios, introduciendo qué significa la raíz enésima de un número real. Si tienen algunas preguntas, pueden escribirlas por el chat. También les recuerdo a todos que en la próxima sesión, al final de la sesión, tendremos nuestro segundo quiz, que va a ser sobre el tema de progresiones, que se vio en la clase pasada. Así que los invito a que estudien ese tema y se preparen para que les vaya lo mejor posible en este quiz. No sé si hay alguna... Entonces, si no hay ninguna pregunta, me despido de ustedes. Espero que haya sido provechosa la clase de hoy, que hayan entendido cómo se resolvieron los ejemplos que traje, y nos volvemos a encontrar en una próxima clase.